Bueno, el Banco Central informó esta mañana que el crecimiento económico se expandió solo 0,8% en mayo, una cifra que según el propio organismo está muy por debajo de las expectativas del mercado, de hecho eran como 2%. Y para conversar sobre este y otros temas, las proyecciones económicas rebajadas también por el propio ministro de Hacienda, nos acompaña en CNN Chile el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Su colega de gabinete, el ministro de Hacienda, dijo que este 0,8% del IMASEC era pobre. ¿Cuán desanimado queda usted después de este IMASEC, pero además después de la rebaja de todo, básicamente, de las expectativas de crecimiento, también del precio del cobre, de la inflación que sube, el margen que se espera, de la demanda interna que también baja? Yo creo que el escenario que estamos enfrentando es un escenario desafiante desde todo punto de vista. Tenemos un país, pero tenemos un país que tiene condiciones. Pero que es optimista, porque si yo le pido que usted me diga cómo describiría un escenario económico en que se rebaja de 3,6 a 2,5 el rango de crecimiento, en que la demanda interna se rebaja a 2% en vez de 3,9%, en que la inflación sube el rango a 3,5 desde 2,8 y que el precio del cobre se dice que va a ser $2,75 la libra en vez de 3,12 dólares la libra, ¿usted me dice que la palabra para describirlo es desafiante? Yo creo que, primero, tenemos todas las condiciones como economía para enfrentar un escenario en donde hay condiciones externas que han tendido a la baja. Usted misma señalaba aquí un precio que es importante para nuestra economía, el precio del cobre. El precio del cobre, que no es algo que maneje el gobierno, sino que viene dado por los mercados internacionales, se disminuye su proyección de 3,12 a 2,75. Y por lo tanto es un escenario externo que tenemos que enfrentar. Ahora, la pregunta relevante desde el punto de vista macroeconómico. El otro externo entiendo que es obviamente la desaceleración de China, que va de la mano también mucho con el tema del precio del cobre. Así es, tenemos un escenario externo en donde se han dado situaciones, como por ejemplo el menor crecimiento de Chile, que afecta, por ejemplo, un mercado que es clave para nosotros, que es el mercado de los commodities y en eso el cobre. Pero, ¿qué es lo relevante desde el punto de vista macroeconómico para enfrentar ese tipo de situaciones? La pregunta es si el país tiene o no tiene las condiciones para poder hacerlo. Y en el caso de nuestro país, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una política fiscal responsable. Si miramos qué es lo que es el premio por riesgo, la capacidad de endeudarse Chile y cuánto tiene que pagar para endeudarse los mercados internacionales, es un premio por riesgo récord en países emergentes. Tenemos una inflación que ya se ubica dentro de los márgenes del rango de tolerancia del Banco Central. Tenemos un tipo de cambio que está jugando un rol contracíclico. Hay regiones de nuestro país, y a mí me ha tocado recorrer muchas regiones de nuestro país, en donde un tipo de cambio al nivel de 635 pesos hace una diferencia muy significativa respecto a un tipo de cambio de 585 pesos. Ahora, se me está adelantando un paso porque antes ya me respondió cuáles son a su juicio las variables externas de esta baja en las expectativas en todos los rangos y en todos los parámetros respecto a la economía chilena. Y cuando escuché el discurso del ministro de Hacienda, él dijo, hay factores internos y externos. En gran parte se debe esto a los externos, y explicó cuál era lo externo, y nuevamente, una vez más, como me ocurre con todas las autoridades económicas, nunca nombran los internos. Quiero saber, ¿cuáles son, a su juicio, los factores internos que han llevado a esta baja en cada uno de los parámetros de las expectativas económicas de Chile? Bueno, nosotros hemos dicho muy claramente que acá hay una variable, que es la inversión privada, que no ha repuntado lo que nosotros esperábamos que repuntara. Y por lo tanto, aquí hay un desafío, que es que la inversión privada repunte. Nosotros creemos, y yo le voy a responder, nosotros creemos que acá tenemos que incrementar las confianzas, un factor que es importante en materia de definición de la inversión. Tenemos un gobierno que ha implementado una serie de reformas que nosotros creemos son fundamentales para enfrentar los desafíos que tiene nuestro país. Nosotros tenemos un desafío como país de enfrentar desigualdades, pero también de tener crecimiento en el largo plazo, y en eso educación es fundamental. Ahora, ¿esas reformas son las que han provocado la desconfianza del empresariado? Bueno, acá hemos tenido una serie de reformas, no ha sido solo la reforma educacional, tenemos una reforma tributaria, una reforma que ha sido básica, que recordemos una reforma básica para poder enfrentar una reforma educacional. Sin recursos permanentes habríamos sido muy irresponsables desde todo punto de vista político y también macroeconómico. No vamos a financiar una reforma educacional con deuda, tenemos que financiarla con recursos permanentes. Entonces eso, desde el punto de vista macroeconómico, era lo responsable de hacer. Y sin lugar a dudas que la implementación de reformas genera desgaste. ¿Por qué? Porque hay distintas opiniones respecto a eso. No es para nada una revelación el decir que durante la tramitación de la reforma tributaria fue una reforma que tuvo una tramitación difícil. Y, de hecho,
Creo que también fue una buena señal la que se dio cuando esta se aprobó con una mayoría en el Congreso. Para ser súper precisa entonces y entender bien lo que usted me dice. Usted me dice la inversión extranjera, perdón, la inversión nacional, estamos hablando de los temas, la inversión privada. Estamos hablando de los factores internos que han afectado a esta baja en las expectativas nacionales, en todos los parámetros de los indicadores nacionales económicos. Usted dice, no ha repuntado la inversión privada como esperábamos y eso se debe a la desconfianza de los empresarios. Quiero entender bien si justamente esas reformas que ha hecho estructurales el gobierno y las que vienen por hacer son las que han creado esta desconfianza o la han incrementado de parte de los empresarios. A ver, veamos, hagamos el análisis como corresponde. Respecto de lo que hemos visto en materia de crecimiento, los factores externos son los que mayoritariamente explican el menor crecimiento que hemos tenido respecto del esperado. Eso, hay un factor interno. ¿Y a qué se debe ese factor interno? Se debe básicamente a que hemos tenido, en mi opinión, niveles de confianza que tienen que subir. No han sido niveles de confianza que nos hayan hecho repuntar la inversión. ¿De los empresarios? Todos los que toman decisiones de inversión privada. Por eso le estoy diciendo que aquí hay una inversión privada que tiene que repuntar. ¿Y nosotros hemos dicho de las reformas? Eso lo quiero entender. ¿Desconfían de las reformas? Hay distintos aspectos acá. Acá tenemos que ser muy claros respecto al análisis. Uno puede atribuirle en parte a lo que ha sido un desgaste natural por el hecho de llevar a cabo reformas que son importantes, que son trascendentes para el país, pero que sin lugar a dudas implican distintas opiniones respecto de su implementación. También hay factores respecto a lo que son la situación internacional. Recordemos que aquellos países que muchas veces habían sido mencionados como países ejemplo en materia de crecimiento, hoy día están viendo disminuciones en su crecimiento muy significativos. Déjenme darles un par. Colombia y Perú. ¿Y el clima político interno en Chile? ¿Cuánto afecta también a que los empresarios inviertan menos? Bueno, también hay efectos respecto de todas las variables que son relevantes a la hora de tomar decisiones de inversión. Uno de ellos es el clima político. Ciertamente, cualquier decisión de inversión va a estar aparejado de una revisión de lo que son los distintos aspectos. Pero creo que es importante señalar de nuevo que acá nosotros hemos visto una disminución en el crecimiento económico que ha estado principalmente explicada por factores externos y creo que lo que pasa hoy día en el mundo, cuando miramos las tasas de crecimiento de países similares al nuestro, se han venido todas a la baja. Y también hemos dicho muy claramente desde el gobierno que parte importante de este desafío pasa no solo por implementar los estímulos monetarios que está implementando el Banco Central, no solo por implementar los estímulos fiscales que estamos implementando desde el sector público, sino también por hacer repuntar la inversión privada. Ministro, ¿es verdad o no es verdad que ya se les ha pedido apretarse el cinturón en los ministerios? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora, estamos en un proceso que es el proceso natural de planificación del presupuesto del próximo año. Lo importante acá es que nosotros tenemos una política fiscal que está basada no en un capricho de una u otra autoridad, sino que está basada sobre reglas claras. Nosotros tenemos apretarse el cinturón o no? Nosotros tenemos hoy día un presupuesto de la nación que este año es expansivo, es muy expansivo, con crecimientos cercanos a 2 dígitos, con un incremento de la inversión pública de un 27,5%. Y cuando corresponde daremos a conocer las cifras de lo que va a ser el presupuesto del próximo año. Yo no me adelantaría a esa discusión. Lo que le pido es si en el espíritu va a significar, porque ya se ha dicho, se va a invertir menos, entonces me imagino que eso implica también que les hayan pedido a ustedes en cada ministerio ajustarse el cinturón. Pero de nuevo, nosotros somos un gobierno serio, los gobiernos serios hacen las cosas como corresponde. ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo que tiene el Ministerio de Hacienda? ¿Qué es lo que tiene el gobierno para poder generar los parámetros necesarios para saber cuál es el espacio fiscal que se tiene? Se tienen 2 comisiones. Una comisión que establece el precio de largo plazo del cobre y otra comisión que establece el PIB potencial. En base a esos insumos, el Ministerio de Hacienda calcula cuál es el espacio fiscal que se cuenta para poder implementar el presupuesto. Esa discusión está en proceso y cuando corresponda se darán a conocer cuáles son los resultados de esa comisión. Todos saben que es menor el espacio fiscal que el del año pasado, entonces la pregunta es también cuánto va a afectar ese presupuesto menos expansivo al crecimiento, porque es una disyuntiva compleja entre mantener los equilibrios fiscales y no afectar el crecimiento. Y uno podría prever que sí se va a afectar el crecimiento cuando se expande menos el presupuesto. Bueno, aquí hay 2 cosas, hay 2 miradas distintas. Una es mirada respecto al impulso fiscal que se le está dando. Y este año estamos dándole un impulso fiscal a la economía. Y la pregunta es, sobre ese impulso fiscal, ¿cuánto se va a aumentar o cuánto va a crecer este impulso fiscal adicional?
De nuevo, acá lo importante es que el hecho de que tengamos una política fiscal ordenada, una política fiscal seria, donde hay credibilidad respecto de lo que se va a hacer en el futuro, es también un elemento que aporta al crecimiento de la economía, porque significa que los mercados financieros están estables, significa que los mercados financieros tienen credibilidad en lo que se va a hacer en la política fiscal. Cuando pensaron cuánto se iba a recaudar con la reforma tributaria, lo hicieron en base a un crecimiento estimado. Ahora que han bajado las expectativas de crecimiento, ¿cuánto menos va a recaudar la reforma tributaria? Bueno, acá no corresponde especular, lo que corresponde hacer es, de nuevo, es tener todos los ingredientes necesarios para poder hacer las estimaciones. ¿Y qué hacemos nosotros como gobierno? Todos los años presentamos al Congreso una ley de presupuesto. En ese ejercicio de presentación de la ley de presupuesto viene un ejercicio presupuestario para los próximos 4 años, y en ese momento, cuando tengamos todos estos insumos, vamos a decir cuáles son las proyecciones que tenemos respecto de lo que van a ser los ingresos y cuáles van a ser los espacios fiscales que vamos a tener en ese horizonte. Antes de eso me parece que no corresponde especular. Pero es evidente que si el país crece menos, la reforma tributaria va a recaudar menos. Si el país crece menos, el fisco recauda menos. Por eso hemos dicho que una tarea fundamental del gobierno es recuperar nuestro ritmo de crecimiento. Ese es precisamente el punto, y así lo ha señalado muy claramente el ministro de Hacienda. Es uno de los factores por los cuales el crecimiento tiene que ser una prioridad. Y ya sabemos hoy día que se han rebajado las expectativas de 3,6 a 2,5. Por lo tanto, sabemos ya que la reforma tributaria va a recaudar menos. Pero es que hay dos elementos distintos. Uno es respecto a la recaudación efectiva que tiene año a año el fisco. Cuando el año 2009 enfrentamos una recesión internacional, se recaudó menos. Eso significaba que el país de manera permanente había perdido capacidad de recaudar en absoluto. Lo que ocurrió fue que tuvimos una caída en el PIB efectivo, no en el PIB potencial. Por lo tanto, acá lo relevante desde el punto de vista de las finanzas públicas es qué es lo que ocurre con el PIB potencial. Y en eso tenemos que esperar, en primer lugar, para saber qué es lo que va a pasar el próximo año con el PIB potencial, lo que son las estimaciones de los expertos. Y en segundo lugar, ser muy claro respecto de nuestra agenda. Lo que está buscando hacer es precisamente recuperar el ritmo de crecimiento de nuestra economía y también establecer un PIB potencial lo más cercano a lo que es nuestra capacidad de crecimiento. El presidente del CPC ha dicho que la reforma laboral yerra el foco. ¿Qué dice usted? Bueno, nosotros creemos que la reforma laboral avanza decididamente en una dimensión, que es la de nivelar la cancha entre trabajadores y empresarios. Nos parece que el fortalecimiento de lo que es la capacidad de negociación es importante, es relevante. Avanza también en un punto que no ha sido tan ampliamente discutido, pero que es un punto que también es muy importante en materia de productividad y en materia de crecimiento, que es la adaptabilidad. Ambos elementos nos pueden permitir tener relaciones laborales positivas. Creemos que ese es un elemento que tenemos que destacar, la necesidad de tener mejores relaciones laborales que por lo demás ha demostrado pueden tener impactos importantes en la productividad, que es un desafío en nuestro país. Se ha dicho que no se le puede pedir a la reforma laboral algo que no es objetivo. Ha dicho la ministra de Trabajo, no se le puede pedir a la reforma laboral que cree más empleos si el objetivo inicial no es ese, es mayor igualdad, es, como usted decía, balancear las relaciones y los equilibrios de poder. Entendido ese punto, lo que quiero entender, si es que la reforma laboral no va a ser de por sí crear empleos, quiero saber, ¿la reforma laboral va a hacer que se destruyan empleos como temen algunos empresarios? Bueno, nosotros hemos sido muy claros como gobierno en señalar de que hemos ingresado un proyecto al Parlamento que en gran parte fue trabajado y aprobado en la Cámara de Diputados, que es un proyecto balanceado, es un proyecto que tiene elementos para plantear una nueva forma de relaciones laborales. Acá es muy importante. ¿No va a implicar entonces la destrucción de fuentes laborales? Bueno, nosotros creemos que va a avanzar en la dirección de generar mejores relaciones laborales, que tiene los elementos necesarios para poner sobre la mesa elementos en la discusión laboral que vayan más allá del reajuste y que por lo tanto genere condiciones para la productividad, condiciones para el avance del país, no para la destrucción de empleo. Acá, de nuevo, en la medida en que nosotros tengamos relaciones laborales más balanceadas, en donde tengamos también una discusión, una negociación colectiva más propositiva, que no esté enfocada al enfrentamiento, sino a la construcción de mejores condiciones para que tanto la empresa como los trabajadores, o el empresario como los trabajadores, ganen en esta discusión. Por eso recalco la importancia de la adaptabilidad en esta materia, puede generar relaciones laborales virtuosas y no destructoras de empleo. ¿Cómo vio usted en otras cifras que ya no tiene que ver tanto con la economía, tiene que ver más con la política, pero están tan ligadas, ¿no? ¿Cómo vio usted en la DIMARC? Cifra histórica de desaprobación
al nivel del peor momento del expresidente Piñera. Bueno, yo creo que las cifras lo que nos demuestran, y lo que nos muestran es la necesidad de reforzar nuestro trabajo, de reforzar las tareas que estamos llevando adelante. Nosotros estamos como gobierno implementando reformas que son de las reformas que están dentro de la agenda de las más importantes para la ciudadanía. Una reforma educacional que precisamente nos permita darle oportunidad, aprovechar el talento de todos nuestros jóvenes, es una reforma que yo creo que nosotros, nadie en nuestro país diría que no es una reforma que tengamos que solamente la aprueba y un 60% la rechaza. Bueno, y ahí tenemos ciertamente un desafío, el desafío de seguir trabajando para generar acuerdos, para generar la construcción de una reforma que se entienda, que la gente comprenda en donde estamos avanzando, los desafíos que estamos enfrentando. Y sin lugar a dudas que las cifras no pueden dejarnos para nada contentos y tenemos que trabajar efectivamente para poder revertir estas apreciaciones. ¿Usted diría entonces que las reformas estructurales, el problema no es la reforma, sino que están siendo mal explicadas? Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos es un desafío en materia de explicar la reforma. Eso es un desafío constante en cualquier reforma, no solo en las reformas estructurales. ¿Por qué si usted dice que es tan buena, por ejemplo, una reforma educacional, porque es rechazada por más del 60% de la población? ¿Es porque las reformas estructurales están mal explicadas? ¿La gente no las ha entendido? ¿O las entiende bien y no las comparte nomás? Bueno, yo creo que la gente comparte plenamente, y así lo indican todos los estudios, el desafío que tenemos en materia educacional. Yo creo que es de los temas que está presente en cualquier discusión ciudadana respecto de la importancia. ¿La solución que ustedes plantean para nosotros hemos planteado una solución que tiene que ser discutida en el Congreso. De hecho, hay un proyecto de fortalecimiento de la carrera docente que ha sido presentado en el Congreso y nos parece que lo natural es que ese proyecto se discuta, que tengamos la posibilidad de ir a los que son los contenidos de ese proceso, de ese proyecto. Pero de nuevo, acá tenemos nosotros que reforzar y trabajar en todas y cada una de las dimensiones que estamos trabajando como gobierno para generar un mejor país para todos. Ministro, para cerrar, si usted tuviera que decir cuál es el factor que explica esta tremenda desaprobación del gobierno y de la presidenta, y también le va mal a todo esto, para que mencione el equipo económico y el manejo de la economía, también tiene súper malas cifras, pero si usted dijera por qué hoy día el gobierno y la presidenta están mal evaluados como nunca antes. Bueno, yo más que referirme a el factor o los factores que puedan explicar esta situación, lo que me corresponde como ministro es trabajar para revertir un escenario, y para eso, y yo le estoy la pega también de los ministros es tratar de analizar el escenario político. Por eso mi pregunta es ¿a qué atribuye? Yo le estoy dando la respuesta respecto de la dimensión que creo que tenemos que hacer para que efectivamente enfrentar esta situación. Es un buen intento de salida, se lo reconozco, se lo concedo, pero no es la pregunta que le hice, la pregunta que le dice es, yo le digo que acá nosotros ¿cuál es la razón, tenemos que seguir trabajando en explicar las reformas que estamos llevando adelante, tenemos que seguir trabajando en mostrar los avances que tenemos y que vamos a lograr con esta reforma. Yo creo que son tremendamente relevantes. Cuando hablamos del proyecto de carrera docente, estamos hablando de un proyecto que va al corazón de lo que es las necesidades en materia de mejoramiento de la calidad de la educación. Podemos tener distintas visiones, podemos tener distintas propuestas, pero creo que lo importante acá es que tengamos un espacio de discusión. Lo mismo ocurre en materia laboral. Me parece que lo que tenemos que hacer es ser capaces de sentarnos y tener una discusión constructiva. Si este país lo construimos entre todos, y por lo tanto me parece que estereotipar, que ponerle, digámoslo así, algún tipo de prejuicio a lo que es la discusión no es lo que corresponde. Nuestro país no ha trabajado así las reformas que han sido permanentes. Siempre hemos tenido una actitud de discusión, de diálogo constructiva. Y creo que eso tenemos que implementarlo en todas y cada una de las reformas que implementemos. Nosotros como gobierno ciertamente que estamos más que dispuestos a hacerlo. Y por eso hemos planteado que ese es el camino. Ministro, aunque no me haya respondido, muchas gracias por habernos acompañado. La última pregunta me refiero. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber estado en Resumen Ejecutivo junto a nosotros. Que esté muy bien. Hacemos una pausa.